Bueno, dándole la bienvenida después de un pequeño dulcecito, cafecito, tecito, me voy a volver a repetir a darle las gracias a nuestros moderadores y representantes de los diferentes ramos. Cristian Gallardo, que se instalaban como moderadores del primer año. Agustina Zapata, Pablo Campos, Yasmina Altamirano, Martín Carrasco, Julián Del Piane, Benjamín Torres, Fernando Sáez y Sayén Quintana como representantes de este primer año de arquitectura, que es la segunda generación justamente para nosotros. Aplausos. Con esto le doy ya la entrada justamente a los moderadores, Vicente Lagos y el mayor Cristian Gallardo. Bueno, chiquillos, partamos porque estamos en un lugar en confianza. Todos pueden hablar aquí, somos compañeros, somos algunos amigos. Así que no tengan miedo de quizá interrumpirse entre ustedes, siempre con respeto, por favor. Así que quiero partir con la pregunta que se adelanta de cómo vamos a devolverle a la arquitectura lo que era, como desde su origen, digamos, lo que era la entrega a la comunidad. Sin miedo. Ideal que respondan lo que primero igual, y si quieren intervenir hasta el segundo igual pueden. Bueno, quizás no hay una respuesta bien a la pregunta. Para empezar, creo que hay diferentes maneras como abordar, justamente devolver esa esencia que vemos un poco perdida quizás en la educación de la gente, en la arquitectura como tal. Poco a poco tenemos que acercarnos a volver a resolver problemáticas como reales. Una cosa que me dejó muy marcada en el primer año, para hacerme una cercanía a ustedes también que son el primer año, es algo que dijo mi profesor Patricio Ortega en un taller sobre invertir, o sea, ya no es estos edificios, mega edificios que hay, construcciones enanas en un espacio de poca vivienda, poco habitar, ya no son para comprar y habitar, sino que son para invertir. Se dejó de hacer arquitectura para habitar en ella y estar cómodos dentro de ella. Siento que esa es parte también de nuestro futuro como futuros arquitectos, justamente de ver hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Eso. Bueno, partamos con la primera pregunta del cronograma, digamos. ¿Qué proyectos arquitectónicos relevantes han analizado para comprender conceptos disciplinares? Por ahí parece. Bueno, principalmente los proyectos arquitectónicos relevantes que hemos ocupado en esta unidad 1 y la segunda unidad en la que estamos ahora han sido en la UDEC en general. También en la unidad 1 hablamos mucho de Le Corbusier y algunos referentes como más personales de algunos arquitectos suizos que el profe Luciano nos ha presentado. Y esos han sido nuestros principales referentes para esta primera y segunda unidad de taller. Nosotros en el ramo de fundamento hemos utilizado varios arquitectos como para guiarnos en los trabajos. Principalmente hemos utilizado proyectos de Cecilia Buga y de Peso, los cuales nos han ayudado bastante en el hacer de los trabajos como para guiarnos. Igual lo utilizamos como casos de estudio.
Bueno, con el punto de eso, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, teniendo en consideración que llevan 2 unidades de análisis de proyecto, ¿se sienten capaces de enfrentar un proceso proyectual propio? Yo creo que sí, a pesar de que todos estamos conscientes de que somos el primer semestre y llevamos 2 unidades, siento que de a poco vamos teniendo la base para saber más de la estructura de un proyecto y eso siento que ha sido lo principal que nos ha ayudado a entender y tener mucha más claridad de lo que llevamos a cabo de a poco, porque obviamente todos sabemos que llevamos solamente 2 unidades. Referente a lo que me tocó a mí exponer, comunicación gráfica, nosotros en sí no trabajamos un proyecto como tal estructural, sino que trabajamos un proyecto más urbano. Fuimos a recorrer la Plaza Conde, en la cual nos pidieron analizarla en 3 aspectos: orgánico, arquitectónico y social. En lo cual nos pidieron a cada uno que tomáramos nota, croquis y fotos del lugar. Yo en particular tomé fotos de las estructuras antiguas porque se ve mucho la construcción colonial en ese sector, en lo cual quise basarme para realizar esta propuesta proyectual que se ve aquí, el desgaste material, porque encontré que eso era lo que más resaltaba del lugar. En ese lugar pude notar también que se extendían remodelaciones como monstruosas en sí en la estructura, que no eran propias de una estructura colonial. Aquí se ven las fotitos. Vimos varias casas y habían 2 que eran iguales, una que estaba bien mantenida y otra que estaba como destruida, casi no estaba destruida. Me llamó mucho la atención esto porque no en todas las plazas se ve estas estructuras mantenidas. Había muchas casas bien cuidadas y que estaban, a mi parecer, muy llamativas. En sí, el proceso que utilizamos fue como de formación disciplinar en cuanto a cómo debemos llevar a cabo un proyecto. Porque no fue solamente un edificio, sino que tuvimos que analizar un sector urbano. Eso. Sin ánimo de echarle abajo las respuestas que mis 2 compañeros me dieron, me gustaría centrarnos en la parte como de la pregunta de un sentido más personal. ¿Se sienten capaces de enfrentar un proceso proyectual propio? ¿Cuál es la diferencia que han encontrado entre a lo mejor ese Julian o Agustina, ¿cierto? O esa Agustina que hace un par de años o meses, no lo sé, pensaba estudiar arquitectura, ahora que están estudiando arquitectura? Yo en particular, antes de entrar a la carrera, no tenía noción de los conceptos arquitectónicos que hemos aprendido aquí en los talleres y en las clases de comunicación gráfica, como por ejemplo el habitar de un espacio o la configuración misma espacial, que es la base estructural de arquitectura. Y encuentro súper impactante cuán ramificados pueden ser estos conceptos. Y quiero seguir aprendiendo. La siguiente pregunta sería: ¿cómo creen que la representación gráfica influye en la comprensión de un proyecto arquitectónico? En comunicación gráfica nos muestra mucho eso de la proyección en cuanto a cómo nosotros podemos proyectar lo que tenemos en la mente gráficamente, por ejemplo aquí en cartón, papel o texturas. Esto nos puede ayudar a, ¿cómo se dice?, a dar a conocer cómo nosotros vemos un proyecto a otras personas. Que entiendan cómo nosotros lo entendemos sin tener que explicárselo.
Yo creo igual que, bueno, el primer año a mí me gustaba mezclar todo lo de comunicación y también como medios en el taller. Entonces creo que el tema de comunicar gráficamente ayuda mucho no solo en este tipo de experimentar texturas y tal, sino también en el dibujo en sí, que ahí entra igual todo el tema de croquis, de planos, de plantas, entonces creo que eso es súper importante para poder comprender un proyecto como tal, la arquitectura, y nada, que ayuda mucho. Sí, yo creo que también así como volviendo al primer año, yo creo que como que el proceso que uno tiene que realizar es como el apropiarse de ciertas técnicas gráficas para realizar proyectos. Así que creo que ahí es donde funciona un proyecto. Por ejemplo, en mi caso fue la acuarela, que como yo fui partícipe del taller del profesor Juliano, que nos incentivó a usar la acuarela. Y eso no es como, no solamente así el pintar mediante manchas o líneas, sino que va más allá de la textura, porque cuando uno realiza análogamente, uno como que yo creo que ya después se da cuenta y está haciendo espacios dentro del papel. Y ahí uno puede analizar cosas que ya existen mediante lo análogo. Por lo menos bajo mi percepción, yo creo que la representación gráfica es sumamente importante, ya que nos ayuda como a llevar nuestras ideas a la realidad, como algo bastante importante en lo que es la arquitectura, y también nos ayuda a la hora de profundizar en la comprensión de un proyecto o de lo que estemos haciendo. Igual yo, volviendo por ejemplo al primer año, yo tuve comunicación gráfica con el profe Javi y a mí me ayudó bastante lo que eran los croquis, las perspectivas, igual trabajar como tiralínea, acuarela y esta gama de colores que nos ayuda a profundizar igual en los croquis, que eso creo que me ayudó mucho en taller, de hecho para los planos. Bueno, igual para complementar, yo también estuve en comunicación gráfica con la profe Javi y bueno, en general yo creo que la representación gráfica es algo como súper importante en la arquitectura porque aparte nos ayuda de cómo una idea que tenemos tan pendiente en la cabeza, llevarla a cabo. O sea, por ejemplo, nosotros ahora que estamos viendo representación, o sea, con herramientas digitales, igual a veces ponemos ideas y cosas, pero no sabemos cómo colocarlas, entonces siempre acudimos a la representación gráfica, que en este caso son los dibujos, maquetas, etc., así como súper rápido. Entonces, es como lo más importante para mí, ese concepto. Okay. No, igual como para complementar la exploración, yo creo que ya sea un material para la hora de representar, siempre ayuda, como dice el nombre, a comunicar gráficamente. O sea, es lo que al final entrega como la capacidad de entregar texturas, profundidades, y lo mismo que decía Leticia, que uno va como generando la espacialidad a través del dibujo o la representación análoga. Y yo me voy a volver a la segunda pregunta. No sé. Teniendo en consideración que llevan 2 unidades de análisis de proyectos, ¿se sienten capaces de enfrentar un proceso proyectual propio? Frente a eso, ustedes ya lo hicieron. Guiados y apoyados y aprendiendo al respecto, pero ustedes ya se enfrentaron a realizar un proceso proyectual. Por ende, quiero creer que ustedes son capaces también de realizarlo de manera propia. O sea, lo que hicieron en un taller, ambos talleres a mí me parece espectacular. O sea, uno que afectaba directamente a la infraestructura de la universidad y el otro que había nubes en la entrega final, me pareció súper loco.
Creo que ustedes ya lo han hecho, y por lo mismo que no hayan respondido esa pregunta me causa cierta duda de si se sienten como confiados de lo que ustedes han aprendido. Porque ustedes ya lo hicieron. Es que, al menos desde mi punto de vista, yo creo que, o al menos a mí me pasó que yo no entendí bien la pregunta, porque dice, tú dijiste proceso proyectual, pero creo que la mayoría pensaba como un proyecto terminado, yo creo, pero en realidad está hablando del proceso, entonces el proceso todo lo hemos hecho desde que empezamos las clases, el análisis, en otros ramos los dibujos, un fundamento, la lectura también, los videos que hemos visto también de cómo está configurado el espacio, entonces yo creo que eso ya lo hemos hecho, simplemente no confundimos la pregunta. Volviendo a eso, según mi entendimiento, un proceso proyectual debe conllevar disciplina, en la cual debemos implementar los conceptos que nos enseñan en la unidad. Por ejemplo, el concepto de configuración espacial que aprendí en la unidad 1, lo volví a retomar para poder realizar este trabajo con la profesora Javi, y encuentro de que el proceso es la adquisición de todos los conceptos que vamos adquiriendo en todas las unidades, es ir implementando todo lo que vamos aprendiendo para formar nuestra propia disciplina de aquí a nuestra formación como arquitecto. Bueno, entonces estás diciendo que con todo lo que tenemos, o sea, juntando todo de las demás ramos, se puede hacer un proyecto propio, se puede hacer un proceso proyectual propio. Entonces, yo creo que más de uno aquí presente, con lo que ya tiene, se siente capaz. Entonces queremos saber, desde esa perspectiva, cómo podrían hacer un proyecto, con qué cosas que ya tenemos hacer uno. Yo creo que cualquiera aquí presente puede llegar a crear un proyecto. Como decía, la disciplina encuentro que es un factor fundamental para poder realizar ese proyecto y también utilizar todos los ¿cómo se dice? Herramientas que nos han otorgado, como aprender a usar los croquis, si bien las texturas, las fotografías, ir al mismo terreno a evaluar el espacio para llevar a cabo ese proyecto. Así que yo encuentro que eso sería. Yo creo que ahí estamos empezando a pasar a la tercera pregunta, si no me equivoco, que son cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos constantemente para hacer un proyecto. Estamos en la segunda unidad, que es la escala, pero anteriormente también nos enseñaron a hacer plantas, cortes, elevaciones, que han sido herramientas fundamentales para realizar un proyecto, pero además también se necesita un buen contexto de este. Y por ejemplo, en nuestra segunda unidad, que es escala, ocupamos muchos modelos que son escala 1 a 1, escala 1 a 10, 1 a 20, que nos permitieron percibir el espacio de distintas maneras. Porque es muy distinto también ver una planta a verlo en tamaño real y percibirlo. Entonces, yo siento que todas estas son herramientas fundamentales para desarrollar un buen proyecto. En general yo siento que las herramientas ya están, porque si juntamos todos los ramos, en ya el proyecto estamos en lugar, que hemos visto escala, materia, lugar, tenemos también en fundamento todo lo que es como análisis de obras que tiene que ver con la arquitectura contemporánea chilena, comunicación gráfica, todo lo que es análisis urbano, tanto vegetación, lo social, y el taller de proyectos más como lo que es como ya llevar a la práctica todo lo que estamos complementando. Entonces ya están como las herramientas para poder hacer un proyecto en estos momentos. Eso. Bueno, yo creo que igual, viendo las opiniones de los demás, igual es interesante saber todo eso, porque volviendo a la primera pregunta de inicio que hicimos, bueno, ¿cómo podemos devolver la arquitectura con estas cosas que tenemos a mano? Podemos hacerlo, porque el que nosotros vayamos a ver
bueno, lugares que ya están hechos, que ya están construidos y que nosotros desde el principio hagamos algo más, agreguemos algo más a ese espacio, yo creo que es interesante, debido a que, bueno, primer año, todos pasando recientemente la materia, es genial que todos puedan dar su opinión, puedan dar una imagen de lo que a futuro quieren hacer. Entonces yo creo que el que tengamos esa herramienta y podamos hacer nuestros procesos proyectores propios es bueno en realidad. Y bueno, hay muchas cosas más por las que pasar y para hacer el primer año, bueno, opiniones de todos, bastante bueno. Agregando un poquito a la segunda pregunta, yo creo que no tenemos que poner en duda nuestra capacidad para generar proyectos, porque si bien es cierto que llevamos 2 unidades y nos ha otorgado más herramientas, la capacidad de enfrentar un proyecto propio es algo que se lleva trabajando, yo considero, desde que uno es pequeño. O sea, desde que uno, no sé, más de alguno habrá hecho una tontera cuando era guagua, que se pone a jugar con la comida, a dibujar. Quizá de manera muy vaga o muy por encima es algo proyectual, porque uno analiza de cierta forma lo que tiene a mano y se desenvuelve. Bueno, en realidad eso es lo que, sí, o sea, complementando con lo que dijiste, está bien, eso es lo que estamos haciendo. Porque con lo poco que tenemos, con lo poco que estamos vendiendo, hemos hecho estas cosas. O sea, sin querer así como recalcar tantas cosas, se puede apreciar los pilares ahí que cada uno hizo teniendo las cosas que teníamos a mano, con las cosas que nosotros creímos que estaban bien. Entonces, igual con la ayuda de los profesores, con, no sé, con el tema de las texturas y estas cosas, se puede apreciar ahí a simple vista cómo pudimos hacer algo desde cero. Igual se puede apreciar en, bueno, en los dibujos también, con texturas, con tinta, podemos hacer hartas cosas, podemos lograr cosas. Entonces, esto es una reflexión también más que nada a todos para que, bueno, no duden de sus capacidades, porque todos somos capaces de hacer algo increíble para devolver a la arquitectura las cosas que antes se perdían. Entonces, hoy en día podemos hacer cosas como esta, como esa, como esto. Bueno, esto todavía no lo pasa, así que igual más a lo abstracto también podemos recalcar estas cosas, como qué es lo que sentimentalmente podemos hacer en algo, como en una reflexión. Y bueno, en eso, con los dibujos también, hartas cosas se pueden ver. Y es increíble lo que se puede lograr en tan poco tiempo. Yo creo que más que nada el agradecimiento a los profesores y bueno, eso, que no duden de su proceso porque ustedes saben que son capaces de lograr muchas cosas. De eso no hay duda. Y se ha demostrado en estas cosas que tenemos acá, bueno, la mesa servida, como decía el profesor. Así que, recordamos también que después celebramos, por favor. Como un arquitecto mundialmente conocido dijo, que es Peter Sumter, no es necesario ser un arquitecto para crear cosas nuevas. Lo dice una persona que antes de tener estudios formales tenía un oficio de ebanista. Así que a levantar la cara, chiquillo, yo sé que muchas veces uno se siente, no sé si menos, pero poco capaz, o bueno, al menos en mi experiencia yo me sentí incluso mediocre, porque uno suele poner mucho de no sé si de identidad de uno mismo, o suele ceder mucho de uno mismo a un proyecto. Entonces, igual cuenta que a uno le critiquen eso porque uno lo siente como personal. Pero acuérdense que ustedes no están mal, el proyecto quizás está mal.
Bueno, ahora que estamos en ese ambiente, podemos pasar a la siguiente pregunta, que igual tiene que ver con la crítica, autocrítica de uno, que es ¿cómo ha influido el análisis crítico de proyectos en su comprensión sobre la disciplina y su quehacer? ¿Podemos replantear la pregunta? ¿Cómo ha influido el análisis crítico de proyectos en su comprensión sobre la disciplina y su quehacer? Bueno, yo creo que, como para simplificar un poco más, es cómo en el proceso que hemos tenido nosotros, la autocrítica de nuestro proyecto ha influido en nuestra disciplina y en lo que nosotros queremos hacer a futuro. Es más que nada eso, como la autocrítica de lo que nosotros ponemos encima de la mesa, porque uno normalmente tiene un proyecto en mente y en el proceso uno va mejorándolo, va modificándolo, a veces uno se llega a frustrar por eso, porque igual es teniendo en consideración que uno tiene algo en mente, pero luego lo tiene que modificar para que se adapte a la necesidad de la persona, a lo que quiere hacer, o a lo que el profesor también necesita y requiere, más que nada eso. ¿Cómo eso ha ayudado a que ustedes también tengan esa autodisciplina para poder no decaer y seguir adelante con el proyecto? Algo que les puede ayudar a distinguir es cuando dicen disciplinar o versus proceso proyectual propio, que cuando estaba hablando mencionaste algo como de la infancia y me surgió como la pregunta de quién puede definir qué es un proceso proyectual propio. O sea, si está hablando de que es propio, quizás se puede abrir un poco más esa brecha a decir, bueno, yo tengo mi propio estilo de hacer las cosas y todo lo que conlleva eso. Entonces, cuando les preguntan por un proceso proyectual propio, no es tan solo lo disciplinar, que obviamente es algo a que ceñirse, sino algo mucho más interno. Quizás alguien quiere compartir algo sobre eso. Respondiendo a esa pregunta, yo encuentro que mientras más uno analice algo, así como dice de proyectos, análisis de proyectos, uno puede ir cambiando su visión de proyecto en torno a la comprensión sobre la disciplina. Esta disciplina cada uno se la crea, cada uno tenemos diferentes disciplinas y diferentes formas de trabajar. Y encuentro que el análisis crítico que cada una personalmente hace es muy distinto de todas las otras personas. Para eso estamos aquí aprendiendo con los profesores, vamos creando nuestra disciplina y ellos nos van ayudando y guiando en el cómo analizar críticamente los proyectos. En realidad creo que estamos muy metidos en autocrítica. Y creo que no hay que olvidar que seguimos siendo alumnos, no importa de primero o de segundo. Claro que hay autocrítica, pero siempre va de la mano con los profesores. Eso siempre nos ayuda a entender el proyecto porque, como decía nuestro moderador, que uno tiene una idea en mente y tal vez no toma en cuenta ciertas perspectivas y es donde entran los profesores para ayudarnos a entender, comprender, poder graficar, poder expresar tantos sentimientos, pensamientos o necesidades en nuestro proyecto. Ahí va también la autocrítica, que viene después de la crítica de los profesores, que es yo tomo esto, yo conservo esto, yo aplico esto. Creo que estamos siendo muy exigentes para nosotros ser estudiantes. Claro que es un proceso muy a mano con los profesores, con el trabajo de cada uno, y en eso me ayuda el proyecto, para entender. Bueno, volviendo a lo que decía Denise, me parece súper acertado, de que está bien la autocrítica, está bien tenerla, y el tema no es no llevarla al extremo justamente, porque estamos caminando de la mano, estamos aprendiendo a gatear junto a los profesores, o sea, todos, no importa, primero o segundo, nosotros sabemos solo un poco más que ustedes, nada más.
Y creo que es súper importante justamente, más que la autocrítica, la crítica en conjunto. El sufrir juntos es más fácil que sufrir solo. Y el andar justamente constantemente juntos, viendo maquetas y maquetas, trabajando en grupos que sean individuales cada entrega, es importante porque podemos tener la visión, no la crítica, sino que la visión del otro. Podemos entenderla a ese nivel de, chuta, yo vi algo en tu proyecto que tú no, y tú viste algo en el mío que yo no. Y eso es súper importante para la autocrítica de una manera saludable. Hablando de análisis crítico, que quizá ha sido algo que no han hecho los profesores a la hora de corregir nuestros proyectos, me gustaría también preguntar si ustedes consideran que su propio análisis crítico ha cambiado, a diferencia de inicios de la carrera, por ejemplo. Que esta misma pregunta nos la hicieron a muchos de los que de primer año que participamos en el workshop, y se había sentido que nuestro análisis crítico había cambiado con esa semana de trabajo intensivo. Actualmente, que ya han pasado ¿cuánto? Casi 2 meses del workshop, ¿creen que desde ese momento en el que algunos dijeron que había cambiado hasta ahora, 2 meses después, le ha cambiado más? Bueno, como en un contexto bastante personal, creo que esto me ha ayudado a ver, por ejemplo, al inicio uno ve la arquitectura como algo bonito, algo feo, una mirada muy simple y como superficial. Pero luego de estas 2 unidades he podido comprender que el espacio no es solamente eso, superficial, sino que hay un contexto, hay un trasfondo que el arquitecto quiso transmitir a través de su obra. Y el darse cuenta de eso, de los espacios, de cómo lo habitamos, es súper gratificante empezar a ver como con estas nuevas miradas, con estos nuevos ojos, y creo que a lo largo de la carrera va a ir creciendo mucho más. Tener esta mirada más reflexiva, como entender el contexto en el que nos encontramos, en las personas que habitan, cómo lo utilizan. Creo que es algo que hemos podido, yo creo que todos la mayoría de mis compañeros, hemos podido aprender a identificar y eso. Quizá para cerrar un poquito y tratar de, no sé si sea la palabra correcta o a todos les vaya a caer muy bien lo que voy a decir ahora, pero con la idea quizá de bajar un poquito los humos para todos, recordar que, bueno, todos somos estudiantes de arquitectura, hay de primer año, hay de segundo año, hay profesionales aquí, docentes, pero no olvidar que también siempre y nunca dejamos de aprender, y todos somos estudiantes de la escuela más importante, que es la escuela de la vida. Así que nunca dejen de aprender de sus compañeros, de los profesores, incluso de personas fuera de la carrera, fuera de la universidad. De todo se puede aprender algo. Y no solamente se queden con lo más teórico, sino que también pueden aplicar otras cosas aquí en la carrera, quizá sus gustos personales, hablando de estilos de ropa, incluso música, de cualquier lado podemos rescatar algo y aplicarlo para nuestros proyectos o nuestra vida en general. Eso. Bueno, bien. Me gustaría hacer una pregunta general, ahora expositor o representante, o general en estudiantes de primero año. Los que estuvieron en la sesión pasada de la conversación cuando estábamos recién con los chicos de segundo, ¿creen que alguna de las preguntas que hicimos a los chicos de segundo se puede conectar con la de ustedes?
Bueno, yo creo que sí se puede conectar con el tema de cómo pueden los sistemas de representación digitales ser utilizados para comunicar temáticas y variables del proyecto arquitectónico. Bueno, yo creo que en este caso va porque en nuestra sección, en Fundamentos de la Arquitectura, tuvimos que ocupar un programa que creo que a más de uno fue complicado ocuparlo, que fue el Indensing, que es como... bueno, ahí Insight, no sé, ya, pero ese. Sí, bueno, sí, yo creo que al principio fue complicado. Creo que porque en ese sentido tenemos que nosotros mostrar una obra arquitectónica que nosotros habíamos tenido que elegir. En este caso, igual fue difícil el ocuparlo para comunicar, porque no sabíamos ocuparlo, era la primera vez, entonces de cierta forma se conecta con lo que queríamos transmitir. Fue un proceso difícil, yo creo que sí, más de uno, como dije, le habrá costado ocuparlo, y bueno, es más que nada eso, del error se aprende, que uno dice, no, yo creo que va a ser fácil hacerlo porque es un programa, ¿no? Pero si llevaron horas en hacerlo. Entonces yo creo que es más que nada eso. Eso. Yo creo que la pregunta que se puede relacionar puede ser la de qué metodologías se han realizado para comprender procesos proyectuales y analizar casos naturales. Con lo que he visto y de las clases técnicas del segundo año, creo que todos tienen diferentes tipos de metodologías. Por ejemplo, está este que es de la otra sección, el profe de Pata, que ocupan este material de arcilla para poder hacer sus maquetas. Nosotros podemos en cuanto a la representación en comunicación gráfica, el dibujo, en este ramo, en fundamentos de la arquitectura ocupamos el collage, la foto. Entonces yo creo que todas esas metodologías sirven para mostrarlo el espacio. ¿Podríamos presentar los proyectos de los chicos que no hemos visto ninguno? Es que a comparación de la trabajación anterior, normalmente los de primero lo vivieron eso, y nosotros nos enfocábamos mucho en mostrar los trabajos. Por lo menos, elegían 3 proyectos y mostraban 3, después se iban, volvían y mostraban otros 3, como para mostrar un poco su manera de trabajar. Sí, igual si quieren los que pueden exponer o hacer un resumen de qué se trató sus proyectos, como igual para entender un poco de qué trabajar en cada sesión o en cada ramo. Así que partamos por fundamentos, los que nos hagan que expliquen más o menos lo que trabajaron dentro de la asignatura. Sí, más allá de mostrarlo, explicarlo. ¿Partamos por ahí? Sí, los que quedan por ahí. Partamos por ahí. El otro. Ya. Bueno, esta es la sección, el ramo de medios de representación. En la unidad 2 trabajamos mucho la abstracción. En la unidad 1 tenemos que crear un recorrido desde nuestra casa hasta la universidad. Y en la unidad 2 debemos seleccionar un espacio, una esquina, y representarlo. Trabajamos con, trabajamos con la repetición más que nada, si se ven acá. Primero debemos tomar una foto, luego pintarla y identificar los espacios que veíamos. Identificar qué tanto porcentaje de cielo tenemos, de edificaciones, áreas naturales, veredas, y así repitiendo la imagen y haciéndola varias veces con las 4 esquinas que debíamos
identificar, íbamos analizando y estudiando este lugar. Luego debíamos realizar un dibujo, nuevamente repetirlo y estudiar y memorizar el espacio, para después de nuevo pintarlo y tener más claro de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos percibiendo en este lugar. Eso. Trabajamos técnicas también, la isométrica, si no me equivoco. Quedaron dibujos muy, este es uno solamente, pero habían dibujos muy bien hechos. Bueno, eso. Chiquillos, más o menos, como para mantener ahí en honor al tiempo, vamos a tratar de optimizar las explicaciones, quizás 2 minutos por persona, así que seleccionen bien sus palabras y abstraigan lo importante de esos proyectos. Creo que es como interesante ver lo que hace la otra sección con nosotros. Es como algo muy diferente. Por ejemplo, nosotros estamos viendo más lenguaje cinematográfico. Y partiendo la unidad, fue como escoger un espacio que más habitábamos de nuestras casas, la mayoría creo que eran como las habitaciones, y vaciar ese lugar. Y esa fue parte de una entrega, igual fue interesante hacer eso. ¿Qué ejercicio realizaron en general para llegar a esa fecha? Es que esta es de una entrega aparte. En esa entrega teníamos que ir a sacar fotos que nos dieron cierto arquitecto. En mi caso, con mi dupla nos tocó Azúcar Catrón y fuimos al humedal de Corona. Sí, teníamos que verlas con distintos ángulos, viendo todo eso del lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, en esto podemos ver que es el Mario. Y eso, y ver igual, es que ahí jugué un poco viendo como los tonos y eso. Siempre me ha gustado como las cosas como ver otra vez. ¿Nos puedes mostrar la foto que mandé allá abajo? ¿Y la recogiste por favor? Yo las tomé. ¿Pero por qué escogiste esa? ¿O con qué intención? Los tonos. Primero con los tonos y como... Es un poco que para nosotros nos dieron una rúbrica en la cual nos especificaba los tipos de tomas, los ángulos, los movimientos, y de acuerdo a esas tomas teníamos que tomarle fotos a los proyectos que nos nombraron, nos dieron. Por ejemplo, a mí me tocó el de Gabriela González, el de Conce, en el cual tuvimos que tomarle de diferentes perspectivas las fotografías. Eran como libres, eran precisas. Habían 8 libres, pero las 12 fotos que tomamos eran con su definición respectiva. Esa fue la entrega fotográfica. Así es. A nosotros en fundamentos lo que nos tocó es, primero que todo, es que el profesor tiene como cada unidad va unida con la otra.
Entonces, la primera tuvimos que elegir o sea, no nos obligaron, pero nos dijeron que teníamos que hacer un libro, que leerlo y teníamos que hacer como una presentación del autor primero para conocer sus obras y luego un libro de él donde habla como específicamente de una obra. Luego de eso pasamos a hacer postales, que fue porque teníamos que hacer un texto como sobre el cuento, que también teníamos un cuento que tenía que tener relación con el libro. Entonces nosotros tomamos un concepto clave del libro y luego lo juntamos con el cuento. Y de eso teníamos que hacer el collage. El collage yo lo hice... Yo quise hacer como... Tomé fotos así. Quise representar que mi concepto era materia. Y materia es un concepto muy amplio, entonces quise hacerlo específicamente de la ciudad. Yo tomé Concepción, como voy harto a Concepción, tomé en cuenta cómo son las calles, cómo se conectan, que todas las calles quieren representar diferentes cosas y cómo las perciben. Entonces uno tenía que hacer un texto y después dividirlo en 3 postales para diferentes personas. Y eso. Sí, o sea, como dijo la Rocío, las postales eran sobre una experiencia urbana que nosotros tuviéramos, pero relacionadas con el cuento también. Entonces, tomamos una foto junto con la cita del texto que habíamos leído, y aparte de eso, las postales va un collage que va relacionado con el recorrido de la experiencia urbana que tuvimos. En mi caso, lo que yo hice fue un recorrido de tribunales hasta el foro, que explicaba los diferentes límites que se generaban en esa zona. Por ejemplo, cómo funcionaba el mobiliario como un límite, dentro donde estaban los locales, también el desnivel que se generaba en la diagonal. También genera como un lugar donde se puede transitar y otro donde hay gente que se pone a vender. Entonces igual genera diferentes límites. Bueno, nosotros en Fundamentos de la Arquitectura, en la otra sección, empezamos trabajando con el formato de Douglas, haciendo una investigación sobre una obra arquitectónica que nos entregó el profesor, la cual después tuvimos que leer un libro que es El discurso de la arquitectura contemporánea chilena, en el cual se habla de 4 marcos de un debate, los cuales nosotros tuvimos que como inscribir esta obra en esos debates, los cuales eran manifiestos, monomaterial, refundación y paisaje. Después de hacer estos ensayos, teníamos que hacer una representación gráfica, para la cual nosotros usamos la técnica de collage para representarlo. Este es de Joaquín. Y eso fue más que nada lo que nosotros hicimos, con el objetivo de tener una mirada más crítica sobre las obras arquitectónicas de la arquitectura chilena contemporánea. Bueno, nosotros en comunicación gráfica tuvimos que escoger un lugar arquitectónico y hacer un dibujo detallado con sombras y todo el detalle posible. Pues aquí. Y varios otros dibujos como croquis, que es simplemente para no perder como la esencia de un dibujo. Bien, el primero que les decía.
y el croquis. Y con el croquis es exactamente lo mismo, pero sin perder obviamente la esencia del lugar. Así podemos sintetizar mucho mejor, aprender a sintetizar mucho mejor lo que nosotros queremos representar haciendo dibujos. Como este. Y eso. Lápiz grafito. ¿De diferente grado o solo? Diferente grado, para poder tener distintos. Sí, sombreados. Y también estaba la opción de, que creo que fue el único, usar tinta china. Eso. Ya, nosotros en comunicación gráfica tuvimos que explorar la Plaza Cóndor, en la cual nos pidieron 3 aspectos de esa plaza, arquitectónico, social y orgánico. De esos aspectos teníamos que analizar críticamente cada concepto en cuanto a las estructuras alrededor de la plaza. Yo, en lo personal, como ya había mencionado, tomé el desgaste y deterioro y las remodelaciones como concepto, en el cual me basé en las construcciones coloniales que había presentado, que tenían este tipo de formas que se ven aquí. En esas construcciones vi una iglesia que estaba totalmente abandonada, que es esta, que pensé que era como una panadería o algo así. Y justo salió una persona y pudimos conversar con ella. En el ámbito social, esta iglesia lleva muchos años, más de 50 años impartiendo su cultura. Esta fue remodelada cerca de 1950, por lo que investigué. Y antes tenía un aspecto más como casona, más que nada, no tan cuadrático como se veía en la imagen. Explorando la plaza, pillé un lugar en donde de intrusos quise ver hacia adentro y me pillé con un desgaste total de una casa que quise ver, se presencia, que eso lo quise plasmar, ya que representaba muy bien el concepto que yo quería abordar. Y aquí lo representé gráficamente. Ahí está. Eso fue más que nada el proceso de unidad 2. En este proceso tuvimos que elegir varias técnicas, por ejemplo, carbón, tinta, la cual yo no usé ninguna, usé acrílico porque no tenía nada de eso. Nos sirvió harto la unidad número 1, ya que en esa unidad pudimos ver texturas, jugamos harto con esto, ya sea carbón y tinta, como lo que vemos aquí. Y también utilizamos los croquis para poder dimensionar la estructura. Por ejemplo, utilizamos croquis de 60 segundos a mano con tiralines y de 30, en los cuales claramente se diferencia la calidad y detalle del dibujo. En general, eso hicimos en nuestra unidad 2, en comunicación gráfica. Bueno, nosotros en la unidad 2 de taller, la unidad de escala, nosotros partimos primero por hacer un dibujo de un recorrido nuestro y eso lo hicimos en corte. Y de estos seleccionamos 3 espacios de distinta escala, en los cuales posteriormente realizamos una maqueta, la cual modificamos y para representar una secuencia espacial con distintas escalas. Igual pensando estos espacios que sean para ya sea individual, grupal o colectivo. Y esta maqueta teníamos que mantener la esencia de mantener la esencia de los 3 espacios. Sí, eso, mantener la esencia de los 3 espacios. Y bueno, algo que yo me quedé personalmente con
aprendizaje de esta unidad fue como que la forma en que configuramos los espacios y la escala van como de la mano, por así decirlo, porque podemos tener un espacio muy grande, pero puede ser solo para una persona y así puede ir variando. Que creo que es como lo que era la unidad, al menos eso pienso yo. Bueno, nuestro proyecto se basó principalmente por etapas. La primera etapa fue explorar la UDEC y elegir columnas que nos hayan llamado la atención, siempre sabiendo qué pesa o qué soporta esta columna, siempre basándonos en esa pregunta que era lo importante. También podíamos ver columnas de concepción en general, y a base de eso tenemos que elegir 3 y hacer el basamento, el fuste y el capitel de nuestros pilares. A base de eso teníamos que basarnos en hacer una columna en la universidad, escala 1 a 1, en los que teníamos que sacar acciones que generaron estas columnas con las personas en la universidad. Y eso, a base de esas acciones, después tuvimos que crear nuestras columnas que estarían ubicadas como una simulación en la UDEC. Pero con la finalidad de generar nuestra acción realizada y analizada al inicio. Y en escala tuvimos que basarnos en distintas, como por ejemplo esta escala 1 a 10, 1 a 20, y lo ejemplificamos con personajes. Y simplemente eso. Bueno, como el discurso para despedirnos todos de lo que fue la transversal y lo que ha sido darle las gracias a todos los estudiantes que asistieron. De verdad, estamos, tanto la directiva, docentes, como sus estudiantes, súper agradecidos porque ustedes estén acá. Un aplauso por eso, por favor. Y quiero un aplauso también especial para los docentes que se dieron el tiempo de asistir a la transversal, a todos los docentes que están aquí presentes. Muchísimas gracias por asistir. De verdad. Algo súper cortito para terminar. Todos estos proyectos son maravillosos, por ocupar alguna palabra más cercana a todos, que de verdad, ver el avance de todos ustedes, veanlo como un logro. No piensen que esto es como un trabajo de un 7, una nota, un 3, un 2, un 4, un 5. No. Esto es avance y este es conocimiento que ustedes están adquiriendo. El título es un papel y al final lo único que nos queda es el conocimiento que tenemos de ese papel. Gracias a todos los que quisieron ser moderadores, que sus profesores los eligieron como representantes de sus ramos, significa que han hecho las cosas bien y no significa que los otros lo hayan hecho mal, sino que ustedes fueron sobresalientes. Felicitarlos a ustedes, un aplauso para ustedes, por favor. Y con esto damos finalizada la primera transversal realizada entre 2 generaciones en la Escuela UNAM.